Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos frases de Erich Fromm, un influyente psicoanalista y psicólogo social que se apartó de Freud y adoptó una perspectiva humanista en el psicoanálisis. Se centró en la capacidad de los seres humanos para ser libres y determinar su propio camino en la vida. A continuación, compartimos algunas de sus frases más destacadas. 1. Las condiciones para la creatividad deben dejarnos perplejos. Concentrarse, aceptar el conflicto y la tensión, renacer todos los días, sentirse a uno mismo. 2. Ajedrez, una actividad donde los problemas deben ser resueltos, con la razón, con la imaginación y con la conciencia. 3. El principio de efectividad se hace presente por el amor y el trabajo productivo. 4. La alegría no es el éxtasis momentáneo, sino el resplandor que acompaña el ser. 5. Nace solo y muere solo, y en el paréntesis la soledad es tan grande que necesitas compartir la vida para olvidarlo. 6. Paradójicamente, ser capaz de estar solo es la condición para ser capaz de amar. 7. Solo la persona que tiene fe en sí misma es capaz de tener fe en los demás. 8. El sexo sin amor solo alivia el abismo que existe entre dos seres humanos de forma momentánea. 9. El amor es la única respuesta sana y satisfactoria al problema de la existencia humana. 10. En estrecha relación con el desarrollo de la capacidad de amar está la evolución del objeto amoroso. En los primeros meses y años de la vida, la relación más estrecha del niño es la que tiene con la madre. 11. El amor infantil sigue el principio, amo porque me aman. El amor maduro obedece al principio, me aman porque amo. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. 12. El presente es el punto donde se unen el pasado y el futuro, una frontera en el tiempo, pero no distinto en calidad de los dos reinos que une. 13. Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado, y no en amar, no en la propia capacidad de amar. 14. El sentido de la vida consiste solamente en el propio acto de vivir. 15. Uno no puede ser profundamente sensible al mundo sin estar muy triste. 16. La esperanza es paradójica. Tener esperanza significa estar listo en todo momento para lo que todavía no nace, pero sin llegar a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida. 17. Vivir es nacer a cada instante. 18. Los consumidores modernos pueden identificarse con la fórmula siguiente, yo soy igual a lo que tengo y lo que consumo. 19. Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento son mutuamente interdependientes. 20. Solo son prósperos quienes no quieren más de lo que tienen. 21. La experiencia de la separación despierta ansiedad, es, de hecho, la fuente de toda ansiedad. 22. ¿Qué le da una persona a otra? Da de sí misma de lo más precioso que tiene, de su propia vida. Ello no significa necesariamente que sacrifica su vida por la otra, sino que da lo que está vivo en él. 23. La avaricia y la paz se excluyen mutuamente. 24. El trabajo obsesivo produce la locura, tanto como la pereza completa, pero con esta combinación se puede vivir. 25. La paradoja del amor es, ser uno mismo, sin dejar de ser dos. 26. La sociedad tendría que estar organizada de tal manera que la naturaleza social y amorosa del ser humano no se separara de su existencia social, sino que se aunaran. 27. Los hombres nacen iguales, pero también nacen diferentes. 28. Lo que la mayoría de la gente entiende en nuestra cultura por ser querido es básicamente una mezcla de popularidad y atractivo sexual. 29. El nacimiento no es un acto, es un proceso. 30. La creatividad requiere el coraje para soltar certezas. 31. El peligro del pasado era que los hombres fueran esclavos. Pero el peligro del futuro es que los hombres se conviertan en robots. 32. La mayoría de la gente muere antes de nacer. La creatividad significa nacer antes de morir.
33. Así como la producción masiva moderna requiere la estandarización de los productos básicos, el proceso social requiere la estandarización del hombre, y esta estandarización se llama igualdad. 34. La búsqueda de certitud bloquea la de sentido. La incertidumbre es la única condición que incita al ser humano a revelar sus poderes. 35. En el arte de vivir, el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte, es el escultor y es el mármol, el médico y el paciente. 36. Si algo es malo para nosotros en cualquier sentido, no importa que tan bueno parezca, siempre será igual de malo. 37. No puede haber libertad sin que exista la libertad de fracasar. 38. No es rico quien tiene mucho, sino quien da mucho. 39. La codicia es un hoyo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo sin fin para satisfacer la necesidad sin llegar nunca a la satisfacción. 40. El ser humano es el único animal cuya existencia es un problema que tiene que resolver. 41. En realidad, solo existe el acto de amar, que es una actividad productiva. Implica cuidar, conocer, responder, afirmar, gozar de una persona, de un árbol, de una pintura, de una idea. Significa dar vida, aumentar su vitalidad. Es un proceso que se desarrolla y se intensifica a sí mismo. 42. En contraste con la unión simbiótica, el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. 43. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. 44. La debilidad biológica del ser es la condición de la cultura humana. 45. Sin amor, la humanidad no podría existir un día más. 46. Mientras tememos conscientemente a no ser amados, el temor real, aunque habitualmente inconsciente, es el de amar. 47. Las personas egoístas son incapaces de amar a los demás, pero tampoco son capaces de amarse a sí mismas. 48. El amor de madre es paz. No necesita ser adquirido, no necesita ser merecido. 49. No progresas mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún queda por hacer. 50. Luchamos para gustar por encima de otros. Y cuando sentimos que hemos encontrado a lo mejor consciente o inconscientemente surge el amor. 51. La tarea psíquica que una persona puede y debe establecer para sí misma no es sentirse segura, sino ser capaz de tolerar la inseguridad. 52. Las respuestas dependen, en cierta medida, del grado de individualización alcanzado por el individuo. 53. La envidia, los celos, la ambición, todo tipo de avidez, son pasiones, el amor es una acción, la práctica de un poder humano que solo puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión. 54. El aburrimiento no es más que la experiencia de una parálisis de nuestros poderes productivos. 55. Todos soñamos, no entendemos nuestros sueños, y aún así actuamos como si nada raro sucediera en nuestras mentes dormidas, raro al menos respecto a lo que nuestras mentes hacen lógica y decididamente cuando estamos despiertos. 56. En realidad, todos están sedientos de amor, ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas, escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor, y, sin embargo, casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. 57. No estamos en el camino hacia un mayor individualismo, sino que nos estamos convirtiendo en una civilización de masas cada vez más manipulada. 58. La facultad de pensar objetivamente es la razón, la actitud emocional detrás de la razón es la humildad. 59. Las características específicas que hacen atractiva a una persona dependen de la moda de la época, tanto física como mentalmente. 60. La necesidad más profunda del hombre es la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad.
61. Evitar el dolor a toda costa solo puede lograrse al precio del desapego total, lo que excluye la capacidad de experimentar la felicidad. 62. Somos lo que hacemos. 63. Si deseamos aprender a amar debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, música, pintura, carpintería o el arte de la medicina o la ingeniería. 64. ¿Por qué a los seres humanos contemporáneos les fascina comprar y consumir, y sin embargo sienten muy poco apego por lo que compran? Cuando obtenemos algo material que deseamos desde hace tiempo, con el tiempo pierde valor porque no nos aporta grandes beneficios. 65. El hombre moderno piensa que pierde algo, el tiempo, cuando no hace las cosas rápidamente. Sin embargo, no sabe qué hacer con el tiempo que gana, excepto matarlo. 66. En cualquier tipo de tarea creadora, la persona que crea se une con su material, que representa el mundo exterior a él. Los creadores transmiten sus sentimientos y pensamientos en sus obras. 67. La atracción sexual crea, por un momento, la ilusión de la unión, pero sin amor, tal unión deja a los desconocidos tan separados como antes. Es algo momentáneo que no une de forma plena nuestra existencia a la de alguien más. 68. El amor no es algo natural. Más bien requiere disciplina, concentración, paciencia, fe y la superación del narcisismo. No es un sentimiento, es una práctica. 69. La libertad no significa licencia. Tener la libertad de hacer algo, no significa necesariamente que tengamos la autoridad de hacerlo. 70. Mientras todo el resto del mundo desee tener más, se formarán clases, habrá guerra de clases, habrá una guerra internacional. 71. Justo significa no recurrir al fraude y al engaño a cambio de comodidades y servicios ni a cambio de sentimientos. 72. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. 73. La sensación de enamorarse solo se desarrolla con respecto a las mercaderías humanas que están dentro de nuestras posibilidades de intercambio. 74. ¿Quién dirá si un momento feliz de amor o la alegría de respirar o caminar en una mañana brillante y oler el aire fresco, no vale todo el sufrimiento y el esfuerzo que implica la vida? 75. Experimentar amor en el modo de tener implica encerrar, aprisionar o dominar al objeto amado. Estas frases brillantes de Eri Fram. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.